Estamos viendo la serie El arrebatamiento o arrebatados. Vamos a ver el tema. El tema de hoy es el rapto, pero como ya corregimos, entonces vamos a quitarlo y vamos a poner el tema correcto, el arrebatamiento. Lo estuvimos viendo la semana pasada y bueno, a partir de esa semana dijimos no nos es permitido decir la palabra rapto. No pasa nada, pero te recomiendo no lo hagas. ¿Por qué? Porque no vamos a ser raptados. Una persona rapta a alguien bajo dos circunstancias. Una, se lo lleva en contra de su voluntad a ser maltratado psicológicamente, físicamente, a pedir un rescate, etcétera. Y la otra es cuando él no está dispuesto a honrarla, a respetarla, a la persona, a la mujer, y le dice: voy por ti, pongo la escalera y te saco por la ventana y te voy a raptar. Te voy a robar. En vez de traerla al altar, en vez de traerla de vestido blanco, en vez de permitir recibir la bendición de Dios, en vez de que se goce toda la familia y todos, etcétera, etcétera. Por eso no utilizamos ya más este concepto de rapto. Vamos a recapitular. Vimos la palabra, por ejemplo, lakach, que es arrebatar. La palabra alá, que es elevar. La palabra hatzak, que es tomar violentamente. ¿Recuerdan? Eso fue lo que vimos. Venga conmigo a Génesis, capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó, es decir, lakach, Dios. Vimos este personaje, hablamos de él. Bueno, vimos otro personaje más, solamente vamos a recordarlos un poco y los textos. Otro personaje fue Noé, una figura poderosa de cómo ser librados de la ira de Dios. Venga conmigo a Génesis capítulo 7, versículo 17. Dice: el diluvio continuó por 40 días. El agua subió y levantó el barco. Y escuchen, y se elevó, es decir, Alá sobre la tierra. ¿Recuerdan? Lo vimos aquí un pequeño experimento. Pusimos nuestra arca y conforme llenábamos de juicio el lugar, el mismo juicio elevaba el barco y no permitía que fuera parte de. El barco no se rompió, el barco no chocó, no se le metió al agua a Noé y tragó ahí un poquito. No vivió parte del juicio. Él estuvo por encima del juicio. ¿Y qué pasó cuando el juicio acabó? Dice la escritura que empezaron a descender las aguas y al final, ¿qué pasó con el arca? Encalló, ¿recuerdan? Llegó a otro lugar y de hecho llegó a un lugar superior al que estaba. Cuando Noé entró al arca eran minoría, así como los cristianos, los verdaderos cristianos somos minoría. Pero cuando salió del arca, después del juicio, ¿qué era? Era mayoría. Entonces eso lo vamos a ver en la segunda venida, en ese tema, ya lo veremos más adelante. Bien, venga conmigo a Génesis 18, 17. Otro personaje que nos muestra, otro acontecimiento fue la terrible destrucción de Sodoma y Gomorra, pero nos muestra bastante a través de ello. Dice, versículo 17, Jehová le dijo a Abraham: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? La respuesta fue, no se lo encubrió. La pregunta es, ¿le encubrirá Dios a la iglesia lo que ha de hacer? La respuesta claramente es no. Ahora, Abraham pudo haber dicho, no, me niego a escucharte, no lo recibo. No lo acepto, me protejo. Dios, no me hables de estas cosas. Esa es otra cosa. Por eso, mis hermanos, a 7, 8 años que tenemos que iniciamos esta congregación, estamos tocando este tema. ¿Por qué? Porque ya se amerita, porque ya es importante, porque el Señor nos quiere encubrir las cosas que están por venir. No, si tú no las quieres creer, está bien. Si tú no las quieres escuchar, está bien. Este tema nos va a durar como unas 4 semanas más. Puedes tener la libertad de tomarte unas vacaciones y decir, yo no creo en nada de eso. A mí ya me enseñó el pastor fulano de tal o el doctor fulano de tal, ¿verdad? Escatología. Ya no ocupo. Ok, está bien, no hay problema. Pero aquí la pregunta es, ¿encubriré yo a la iglesia lo que he de hacer? La respuesta claramente es no. Venga conmigo al versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo junto con el impío? Y eso nos enseñó bastante. Porque Abraham le hizo una pregunta muy importante. Ya no necesitamos preguntársela a nosotros. Yo no veo la necesidad de orar y decir, Señor, ¿de veras nos vas a llevar en el rapto? ¿Nadie me corrige?
Arrebatamiento, gracias. Puede levantar la mano y me callo y, perdón, y corrijo. Señor, ¿nos vas a llevar en el arrebatamiento? No necesito preguntarle eso. ¿Sabe por qué? Porque Abraham le preguntó, ¿destruirás también al justo junto con el impío? La respuesta es no. Vea el versículo, vamos al capítulo 19, versículo 16. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el justo? Porque Hebreos dice, el justo Lot afligía su alma. ¿Qué hace Dios con el justo? ¿Qué va a hacer Dios con los justos de nuestra generación si esta es la generación? Si es. Algunos dicen que sí es. Bueno. ¿Y si no lo es? Si esta es la generación, entonces esto es lo que va a suceder. 16, versículo 16. Y deteniéndose Lot, vacilando, usa esta expresión, los varones, los ángeles del Señor, lo asieron. Y esta es la palabra hatzak, que esto es tomar, ¿verdad? A la fuerza. ¿Ven cómo de que no? Ven para acá, ingrato. Lo tomaron a él y tomaron a la esposa y tomaron a las hijas. Dice, lo tomaron de la mano y de la mano de su mujer y de la mano de las dos hijas, según la misericordia de Jehová. Es la misericordia de Jehová la que nos va a tomar a nosotros, hermanos. El Señor no quiere hatzak a su iglesia. Él quiere paralambano, pero lo vamos a ver la próxima semana. Pero algunos están como que no quieren. Mujeres, ¿verdad que no es lo mismo que le diga a uno, ándale, véngase para acá, a que le diga a uno, mi amor, y que inclusive la tengan que cargar y llevar? ¿Verdad que no es lo mismo, mujeres? Pues no. Tampoco es lo mismo para los hombres, ¿verdad? Está más pesado. El Señor quiere tomarnos. Ahora, hay algo que tienes que entender. Aquí nos vamos a poner un poquito más difícil este tema. Porque la pregunta fue, ¿el Señor destruyó al justo con el impío? La respuesta es no, pero sí. Porque nosotros, yo como pastor, le enseño a la congregación, me dirijo a todos, me dirijo a ti, a tu esposa, a tu esposo, me dirijo a tus hijos, me dirijo a tus padres. Pero al final del día, la misericordia de Dios permitió que los ángeles tomaran la mano de ellos cuatro, pero la decisión de la esposa de Lot fue única. Ella, a pesar de que iba siendo llevada de la mano, ella tomó la decisión de amar lo que estaba atrás, de extrañar, de volver atrás. Su corazón se quedó. Y entonces sabemos las consecuencias de la mujer. Ahora, las hijas fueron libradas del juicio, sí, pero estas niñas, bueno, ya no tan niñas, cometieron uno de los pecados más terribles que podemos vivir. Ahora, ellas fueron culpables, pero fueron víctimas también, culpables de su decisión, pero víctimas de su propio padre. ¿Por qué? Porque su padre no tuvo el carácter para decirle, a este pretendiente no quiero que lo tengas. Lo vimos que ellas tenían un compromiso, lo vamos a hablar la próxima semana. Lo que sí podemos ver es de que estas chicas que estaban comprometidas, y a lo que me refiero es de que la próxima semana vamos a aprender de qué se trataba ese asunto, qué tipo de compromiso y todo ese rollo. Ellas, a pesar de eso, no vinieron los novios con ellas, no estaban en la casa. ¿Sabe por qué no estaban en la casa? Porque estaban afuera, junto con la multitud, queriendo violar a los ángeles. ¿Por qué? Porque no eran cristianos, entiendas en el sentido que me estoy refiriendo. Porque Lot prefirió y permitió que sus hijas tuvieran novios que no tenían temor de Dios, que no eran considerados a las cosas de Dios. Y así muchos padres permiten eso en sus hijos y en sus hijas. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a continuar con el arrebatamiento en el Nuevo Testamento. Ahora sí vamos a empezar, ¿ok? Así es que si trajo lápiz, pluma, lapicero, como le quiera llamar, algo con que escribir, se lo recomiendo. Bien, la palabra que se utiliza mucho para poder afirmar esta doctrina es la palabra harpazo. Ya nos vamos ahora a los términos griegos. Una palabra es parousia, que significa llegada o presencia. La palabra epifanía, que significa manifestación
o también revelación. La palabra paralambano, que significa llevar o unir con uno mismo. La palabra airo, que significa quitar, recoger, tirar. La palabra harpazo, que significa arrebatar o llevar a la fuerza. Bien, entonces, en base a estas palabras, estos términos, el más conocido es harpazo. Es el que más se utiliza. Ahora, yo he oído personas pues que mencionan pues varias opiniones al respecto, pero yo me voy a basar en la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo en que yo me base en la palabra de Dios, sí o no? O les cuento mis cuentos chinos. Tengo unos buenos cuentos, ¿verdad? Unos buenos rollos, pero mejor vámonos a la palabra. Harpazo, escúchame, aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. He oído algunos que dicen, no, nada más aparece cuando Pablo dijo. No, aparece 14 veces la palabra harpazo. Ahora, de esas 14, 4 se refieren a un arrebatamiento literal, un arrebatamiento real por Dios. ¿Las vemos? ¿Sí? Venga conmigo primero a la palabra paralambano. Yo quiero volver a la palabra paralambano porque allí aparece 2 veces y esta referencia a paralambano, que también vamos a ver junto con harpazo, se refiere, se refiere a tomar a sí mismo. ¿Recuerdan? Es tomar hacia uno mismo bajo un contexto escatológico. Muy bien, Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban casando y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Dice, hasta que vino el diluvio, y la palabra aquí es, y los airó, se los llevó, los tiró a la basura, los removió. ¿A quién hizo eso? ¿A Noé? No. Es allí donde cuando personas no se toman el cuidado de ver en el original, es ahí el conflicto. Porque dicen algunos, están predicando lo opuesto, que los que van a ser llevados, arrebatados, van a ser los malos. Ya lo había yo mencionado, pero no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a que a los malos son los que primero eliminó, pero dice, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Siga leyendo conmigo. Entonces estarán 2 en el campo y el uno será paralambano, no será airo, será paralambano, y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será paralambano y la otra será dejada. Ahora, fíjese qué interesante, espero le encuentre el interés. Aquí Jesús tomó 2 referencias del Antiguo Testamento, 2 acontecimientos, porque aquí lo acaba de decir, mas como en los días de Noé va a acontecer esto. Esa es la primera referencia. Y la segunda referencia, ¿cuál será? ¿Cuál fue la segunda acontecimiento del Antiguo Testamento al que Jesús se está refiriendo y lo está comparando? Jesús, la primera parte de lo que está diciendo, la referencia, le vuelvo a insistir, la tomó de los días de Noé. Pero ¿a qué se refiere? ¿Cómo va a ser el acontecimiento en que uno será tomado paralambano, abrazado, cargado, y el otro será dejado? Porque aquí en la referencia de Noé hablaba de que los malos serán destruidos. Pero en la segunda referencia está hablando de este otro personaje. Léalo conmigo. Mientras caminaban y conversaban, ¿quiénes? Elías y Eliseo. Ya lo pongo en contexto. 2 profetas. Un profeta viejo, otro más joven. Uno llamado desde mucho tiempo atrás, y el otro siendo removido de su vida natural. Eliseo era un joven muy adinerado, con bastante dinero, tenía trabajando en ese momento 12 yuntas de bueyes. ¿Sabe cuántos bueyes eran? El doble. Cada yunta llevaba 2. Entonces dice que los tenía trabajando y que Elías le aventó el manto y sabía Eliseo lo que significaba, y pues se haya puesto triste, se haya puesto contento, dejó todo lo que había, dejó el negocio de su padre, dejó la herencia que tenía su padre y se dedicó a seguir a Elías, a ser un discípulo de Elías. Ahora yo quiero que usted, por favor,
vea a Elías como figura de Cristo, y si Elías lo convertimos en sombra y figura de Cristo, a Eliseo en sombra y figura de quién lo podemos convertir. ¿Saben de quién? Del que has estado hablando mal, del que has estado siendo sarcástico, grosero, despectivo, es decir, de tu hermano y de tu hermana. A él lo vamos a poner como figura. Mientras caminaban y conversaban, repentinamente, a ver, diga esa palabra, repentinamente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció y se puso entre los dos. Y escucha, y Elías subió. No sé si te puse ahí la palabra. Sí, ahí está. La palabra en hebreo es Alá. Y Elías, Alá. ¿A dónde? Pues obviamente al cielo, en un torbellino. No se lo llevó el caballo, no se lo llevó el carruaje, ¿ok? Pero cuando les pregunten, ¿en dónde se fue Elías? Ah, se subió en el caballito. No, el caballo y el carruaje los separó. Y en medio de los dos, de un lado, hubo un torbellino, según lo cuenta, y lo levantó. Ahora, esto del torbellino es interesante, no tenemos mucho tiempo, pero es muy interesante porque previamente, de hecho les recomiendo, ¿se animarían a leerlo en su casa? ¿Sí? Leen el capítulo 24, 22 al 24, y pues ahí van a ver varias cosas acerca de este profeta, pero lo que vamos a leer ahorita, lo que sigue, es importante. Ahora lo voy a poner en contexto. Lo sube un tornado, lo sube un torbellino, y no solamente lo vio Eliseo, lo vieron los demás. Porque si ustedes, como les digo, si me van a hacer caso, van a leer y van a notar que las personas sabían, otros profetas, había una escuela de profetas por ahí, ¿verdad? Unos muchachos, hijos de profetas que querían seguir en el oficio, en el llamado, le empezaron a decir, ¿sabes que te va a ser quitado? Y dijo, sí, cállense. Y luego otros, ¿sabes que se lo van a llevar y te vas a quedar solito? Y ahí lo estaban molestando con eso. No sé, algunos tal vez eran sarcásticos, algunos hablaban genuinamente. Así como vemos gente sarcástica con el tema del rapto, ¿no? Que cuando se enseña la doctrina del rapto, gracias Dani, gracias brother, perdóneme, arrebatamiento. Con la doctrina del arrebatamiento, muchos son sarcásticos, ya se van, ¿verdad? Yo me acuerdo que me echaban carrilla a mí también. ¿Y qué? ¿Ya te vas? Y yo, ya merito, espérate, ¿verdad? Y bueno, le dijeron a Eliseo, ¿sabes qué? Pues te va a ser quitado. Ahora, no solamente lo vieron ellos, no lo vio Eliseo, lo vieron ellos, por lo que vamos a leer. Bueno, sube, entonces Eliseo le dice, Padre, y empieza ahí a clamarle, ¿verdad? Entonces, pues en lo que ve que va subiendo, nomás ve que va cayendo algo. ¿Y sabe qué era? El manto. Y lo toma, y pues imagínense, ¿no? Lo que está sintiendo Eliseo. Eliseo pudo vivir lo que va a vivir cierto sector de la iglesia. Porque mis hermanos, cuando venga el arrebatamiento y no todos sean alzados y algunos de la iglesia sean dejados, que es nuestro próximo tema después, los abandonados, los dejados, Eliseo pudo sentir lo que este sector de la iglesia va a sentir. Sintió una profunda separación, un dolor terrible. Y dice la escritura que toma el manto y llega a un río y clama y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Toma el manto y golpea las aguas, impresionante. Se abren las aguas y los bobos, ¿verdad? Los que andan ahí nada más bobeando, viendo qué pasa, ven ese acontecimiento y quedan sorprendidos. Léalo conmigo, dame el versículo 15. Mejor lo leemos para no parafrasearlo. Cuando los jóvenes profetas de Jericó vieron lo ocurrido, exclamaron, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Pues porque vieron semejante cosa, ¿no? Pero ellos también habían visto algo. Y miren, por favor, atentamente lo que les van a decir estos hombres a Eliseo. Siga leyendo, versículo 16. Se acercaron, los saludaron con respeto, como se debe de saludar la iglesia, como se debe de tratar la iglesia. Unos a otros, ¿cómo? Con respeto, no poniéndonos sobrenombres. Lo saludaron con muchísimo respeto y le dijeron, tenemos 50 hombres fuertes. Aquí los tenemos, de los fuertes. Y miren lo que le están ofreciendo a Eliseo. Podemos ir a buscar a tu maestro. Tal vez el Espíritu del Señor levantó a Elías
y lo tiró. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que están diciendo estos hombres, con su teología, con su concepto de Dios, es: si vimos que Elías iba contigo, que algo los apartó, y vimos que un torbellino lo levantó, pero lo ha de haber arrojado por allá. Podemos hacer una cosa, podemos ir a buscarlo. Lea conmigo. El Espíritu del Señor levantó a Elías y lo tiró por ahí en un monte o en un valle. Dice, pero Eliseo le contestó: no lo manden a buscar. ¿Por qué? Porque no lo van a encontrar en un monte, no lo van a encontrar en un valle. No van a venir los platillos voladores, no van a venir los Anunnakis, no van a ser ellos. Pero Eliseo contestó: no lo hagan, no vayan a buscar a Elías. 17. Pero fue tanta la insistencia de ellos que al fin los dejó que mandaran a aquellos 50 hombres, escucha, los cuales estuvieron buscando a Elías por 3 días, pero no lo encontraron. ¿Cómo ven? ¿Sabe por qué no lo encontraron? Porque nuestro Dios no nos va a quedar mal. Porque Dios no nos va a recoger, nos va a tirar por ahí. No va a ser un airo, porque el Señor quiere hacer un paralambano. Eso es lo que es nuestro Dios. Ahora, ¿se fija? ¿Usted está notando quién le está diciendo a Eliseo que tal vez fue tirado por ahí? Alguien dígamelo, por favor. ¿Quién? No escucho. ¿Los qué? Eran profetas. Vamos a cambiarles el título. Eliseo, el cristiano, y también los otros cristianos le dijeron: si lo levantó, lo ha de haber tirado por allá. ¿Puede creer que hay cristianos que creen eso? Ahora, eso es peligrosito. Es un poco peligroso, delicado. Bien, se fija, muchos cuestionaron la desaparición de Elías. De la misma manera se cuestiona el arrebatamiento. También cuestionaron que Dios lo hubiera llevado hasta el cielo. Así se va a cuestionar en nuestros días. Ahora, tengo el tiempo. Solamente quiero que piense esto, porque esto es lo que me preocupa. Hay cosas que yo platico con mi esposa cuando estoy preparando el mensaje, y ella me ayuda, me dice: ay, nada más, pues cuidado con esto y con otro. Solamente quiero que lo vea como un pensamiento. Hay varias porciones en la Escritura en las que Dios decidió, fíjese, escúcheme bien por favor, decidió tratar al pueblo como el pueblo tenía la percepción de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Ellos tenían un concepto de Dios, no el más apropiado, y en varias ocasiones Dios dijo: ok, yo sé cómo soy, pero en la manera en que tú me estás tratando, yo te voy a responder. Le voy a poner un ejemplo. En la parábola de aquel hombre que tenía siervos y que le dio a cada uno para trabajar, le dijo: ¿sabes qué? Yo sabía que tú eres malo. Yo sabía, le dijo el siervo al amo, yo sabía que tú eres una persona que recoge donde no sembró, donde no puso, que demanda lo que no tenemos. Y escuchan la respuesta, ¿la recuerdan? El amo le dijo: siervo malo, si sabías que yo era así, pues hubieras tomado eso y hubieras puesto a trabajar. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda cuando el pueblo pidió carne? Queremos carne. ¿Y qué dijo Dios? Les voy a dar la carne, pero va a hacer que la carne les salga por las narices. Ahora, mi temor es este, mis hermanos. Si algún sector de la iglesia no cree en el arrebatamiento, y si a Dios se le ocurre decir: como tú piensas de mí, te voy a tratar. No sé si me estoy dando a entender. Ese es el punto que yo quiero que usted observe. Porque estos muchachos profetas vieron que Eliseo partió el agua. Estos muchachos vieron a Elías, pero ni aún así confiaron. Ahora, esta es la figura que Jesús está tomando. Es de aquí la porción que Jesús dice: habrán 2 en el campo, uno será paralambano en el griego,
en el hebreo, uno será Alá y el otro será dejado. Es la figura que está utilizando. Bien, vamos a ver otro caso más. El caso de Felipe. Felipe, un joven como los que tenemos por aquí, hubo un conflicto en la iglesia, creció mucho y habían divisiones, las cuales no deben de haber. Y escúchenme, líderes, cuando hay divisiones, se levantan líderes. Los líderes se levantan para traer soluciones, no para traer problemas. Entonces los apóstoles dijeron, tenemos que nosotros enfocarnos en la oración y la palabra. Hagamos una cosa, levantemos líderes, levantemos diáconos. Y entre esos diáconos levantaron a uno que es nuestro interés, Felipe. Y bueno, estuvieron sirviendo las mesas, estuvieron ministrando, haciendo un buen trabajo. No criticaban a las personas, no eran sarcásticos, groseros, no eran nada de eso. Eran amorosos, eran compasivos los unos a los otros. Ahora, vino la persecución, se levantó en ese momento un Saulo, que hay que tener cuidado, porque Saulos se pueden levantar en las congregaciones, y empezó a perseguir a sus propios hermanos, y estaba persiguiéndolos, y entre ellos a Felipe. Entonces Felipe pues tuvo que huir, tuvo que salirse, dijo, me están agobiando, me están criticando, no me quieren en este lugar, ¿qué voy a hacer? Pues me voy. Y eso es lo que no debemos de hacer nosotros. Porque cuando criticamos, porque cuando somos despectivos, ¿qué hacemos con la gente? La sacamos. Pero bueno, le pasó al hermano Felipe. Entonces Felipe se va y dice que se le aparece un ángel y le dice, quiero que vayas a tal lugar. Y lo lleva a ese lugar. Y el Espíritu le habla en el desierto y le dice, mira, ahí va una carroza, acércate a ella y compártele del Evangelio. Y Felipe se acerca. Entonces Felipe, al acercarse, se encuentra que no era cualquier persona, era un gobernante. Y no se puso a criticarlo, no se puso a decir, tú eres esto, eres esto, eres esto, y no voté por ti, para que se te quite. No hizo eso. ¿Qué hizo? Le trajo el Evangelio. Le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo Isaías, no lo entiendo. Ah, no te preocupes. Y le empieza a compartir. Y este gobernante cree. Entonces Felipe había vivido una mala experiencia con otro discípulo llamado Simón. Había dicho que se había hecho cristiano, pero pues no era cierto. Pero ahora Felipe aprendió su lección. Como todos podemos aprender lecciones, aún de nuestros errores. ¿Dice amén? Entonces Felipe le dice, bueno, hagamos una cosa. Acepta al Señor. Y le dijo, pues yo quiero ser bautizado. ¿Qué impide? ¿Conoce la historia, verdad que sí? ¿Lo lee conmigo en el versículo 37 de Hechos? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, claro que puedes ser bautizado. Y respondió el eunuco, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Hacemos esta confesión? ¿Lo confesamos todos? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. A las 3, 1, 2, 3. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No lo oí convencido. Ahora lo voy a dejar a usted, a ver si lo hago más convencido. 1, 2, 3. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco se bajaron y lo bautizó. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, y esa es nuestra palabra, el Espíritu de Dios jarpazo a Felipe, y escucha, y el eunuco ya no lo vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. Ese es un claro ejemplo de lo que ellos, los escritores, utilizaban para la palabra jarpazo. No quiere decir que él dijo, ven, ahora sígueme, ahora quiero que agarres el autobús, quiero que agarres el caballo y te vayas a tal lugar. No, lo que nos está diciendo aquí es que fue un acontecimiento sobrenatural. Lo bautizó y a lo mejor el eunuco estaba saliendo apenas del agua cuando el Espíritu tomó rápidamente a Felipe y lo desapareció. Ese es el acontecimiento que la iglesia tiene que esperar. Así es como lo tiene que esperar. Trabajando. Se fija que Elías y Eliseo iban caminando, caminaban juntos, platicaban. ¿De qué hablaban? Ahí vamos a hablar de la hermanita. Ay, porque es que esta hermana, no, y el otro hermano. No hablaban de esas cosas. Hablaban de las cosas que vale la pena hablar. Iban caminando juntos.
Enoc caminaba con Dios y no le decía, ay Dios, ¿te fijaste el otro culto? Ay, no. Caminó con Dios y dijo, ¿sabes qué? Me caes tan bien, te quiero tanto, vente conmigo. Caminaban. Felipe estaba bautizando. ¿Se fija? Cada uno de estos personajes los vamos a encontrar haciendo una actividad. ¿Lo nota? Y dice la Escritura que el Espíritu del Señor, harpazo. Ahora, el contexto de este personaje, dice la Biblia que él fue encontrado de buen testimonio. Se halló que estaba lleno del Espíritu Santo, que tenía sabiduría, predicaba a Cristo. Todo eso fue lo previo a lo que vivió. Entonces, ¿quién se va a ir en el arrebatamiento? Bueno, la próxima semana lo vemos eso. Ahora venga conmigo que observe estas dos cosas. Si usted observa, es el Espíritu de Dios involucrado en este evento. Y la segunda es que el eunuco no lo vio más. ¿Volvieron a ver a Elías? ¿Sí o no? ¿Volvieron a ver a Felipe? ¿El eunuco lo vio? No. Entonces, ¿qué nos dice? Bastante. Que la iglesia, cuando sea arrebatada, no será vista más. ¿Por qué? Pues porque no estará aquí. Porque estará ¿dónde? Allá en el cielo, ¿se acuerda? Allá en el cielo. Bueno, venga otro personaje. Está interesante este otro personaje. Todavía no entramos de lleno al arrebatamiento. Así es que sigamos viendo más pruebas, sigamos viendo más testimonios, sigamos corroborando si bíblicamente es cierto o no es cierto este tipo de acontecimientos. El otro personaje es Pablo, y él se refiere a sí mismo como una tercera persona, porque el judío así era. Muchos judíos cuando escribían en tercera persona. Lo notamos en Pablo, en Juan. Había un joven al que el Señor amaba mucho. Pues eras tú, no te hagas. Sí, pero es que si digo yo, me amaba mucho, luego dicen, ay, qué presumido eres, ¿verdad? Y hablaban en tercera persona, ¿no? Entonces Pablo habla de sí mismo en tercera persona. Ahora, quiero que note algo. Pablo va a mencionar este acontecimiento que vivió a la iglesia en Corinto. Esto es importante, porque nos va a ubicar qué circunstancias y sobre todo en qué tiempo. Lea conmigo 2 Corintios 12. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos contentos? Ok. Léalo conmigo. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace, ¿cuánto tiempo? 14 años. Y él dice, si fue en el cuerpo o no, no lo sé. Quien lo sabe es Dios. Y dice la gente, bueno, ¿y qué pasó con ese hombre hace 14 años? Es que esto es lo que sucedió. Lo que dice es que Dios sabe qué fue exactamente lo que pasó. Porque aún así sigue siendo un misterio el arrebatamiento. No tenemos todas las respuestas, no tenemos toda la claridad de eso. El Señor así lo ha permitido. Dice, fue este hombre arrebatado. La palabra original es harpazo. Fue harpazo. ¿Hasta dónde fue arrebatado? Hasta el tercer cielo. Y dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Versículo 4, que fue otra vez arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¡Wow! ¡Qué acontecimiento! Él dice que fue harpazo, fue arrebatado a 2 lugares. Pablo está diciendo, hace 14 años me aconteció esto. Ahora, la carta a Corinto, a la iglesia de Corinto, fue escrita en el año 56. Ayúdeme, por favor, haga matemáticas. En el año 56 de la era de Cristo fue escrita la carta, y él menciona un tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo atrás? 14 años. Entonces a 56 quítele 14 y dígame, por favor, ¿cuánto es? ¿40? Ok, perfecto. ¿En qué año Jesucristo murió? En 33. ¿Ok? A los 30 inició el ministerio, en el año 33. Perfecto. Solamente 11 años, 10 años, 11 años, 9. Perdón, 9, gracias. Fue el tiempo que transcurrió entre la resurrección de Jesucristo y la experiencia de Pablo. Ahora, entre la resurrección de Cristo
y la experiencia de Pablo, entre esos 9 años, hubo una experiencia intermedia. ¿Cuál fue? La que acabamos de ver, la de Felipe. ¿Me está siguiendo, verdad que sí? Ok, entonces fíjese en esto. Si ustedes y yo podemos tener a Pablo y preguntarle, Pablo, ¿tú crees en el arrebatamiento? Pablo no nos va a decir, sí creo en el arrebatamiento. ¿Sabe qué va a decir? Yo viví el arrebatamiento. No me preguntes que sí creo algo, porque yo lo viví. Si a mí me preguntan, ¿crees en milagros? Yo no creo en milagros, yo he vivido milagros. 3, entre otros. La sanidad de mis cuerdas vocales, que ya puedo hablar bien. Ese fue uno. El segundo, que ni mi esposa ni yo sabíamos que estaba embarazada, y un pastor al verla le dijo, ¿estás embarazada? Y es una niña. Y nos quedamos de 6. Y el tercero fue una experiencia que yo tuve con mi hijo Alex cuando era un bebé. Me preguntan, ¿crees en los milagros? No, los he vivido. ¿Y saben una cosa? Quiero vivir uno más. Y más que un milagro es una experiencia. Y es esta. Me estoy preparando. Estoy haciendo mis maletas. Pero ¿sabe para qué voy a hacer mis maletas? Para dejarlas aquí. Porque Elías no se llevó el manto. Porque Felipe no se llevó los escritos de Isaías. Y Pablo está expresando las circunstancias que vivió. Vamos a ver un personaje más. Vamos aterrizando. Vamos a ver. ¿Usted sabe de alguien más que fue arrebatado? A ver, ¿del Nuevo Testamento? ¿Quién? Juan, Jesús. ¿Están seguros? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Segura mi hermana que Juan? Ay, no, me gusta hacerlo. No, sí. Vamos a ver a Jesucristo. Jesucristo mismo. Ahora, esto va a estar más interesante, así es que si me ha dado su atención, deme más atención. Bien, Jesucristo resucitó de entre los muertos y él pasó 40 días, dice la Escritura, con sus discípulos, enseñándoles todavía más acerca del reino. Él cuando pasó estos 40 días fue alzado. ¿Ok? Ahora, aquí voy a poner a los dos personajes que me mencionaron. Vamos a poner a Jesús y vamos a poner a Juan. Enfóquense un momento en Juan. Aunque vamos a hablar de Jesús, enfóquense en Juan. Vean la experiencia del apóstol Juan. Juan estuvo con Jesús en esos 40 días después de haber resucitado. ¿De acuerdo? Ahora, Juan también supo de Felipe, que vivió una figura de arrebatamiento. También Juan escuchó que 9, 10 años después, Pablo había vivido una experiencia de arrebatamiento. Y 63 años después, Juan vivió la misma experiencia que Pablo. Y dice Apocalipsis capítulo 1, ahí téngalo. En el día en que estaba yo, en el día del Señor, en la isla de Patmos, se apareció un ser impresionante, caí como muerto, me ayudó a recobrar ánimo, me pidió que le escribiera algunas cartas, algunas iglesias, y voy a abrir un paréntesis para ir conectando con lo que vamos a ver dentro de 3 semanas. Y le dijo a una de las iglesias, yo te arrojo en gran tribulación por lo que estás haciendo. Y después dice que después de haber escrito estas cartas, el Señor le habla y le dice, ven y sube acá. Y Juan vive una experiencia similar a la que vivió Pablo. Y bueno, ahí se le mostró cuánta cosa ustedes leen en el Apocalipsis. Impresionante, ¿no? Bueno, pues este Juan vio, no en carne propia, y sígame, vámonos paso por paso. Juan, 63 años antes, vio a Jesús ser elevado. Pero 63 años después, es decir, en Patmos, estando ya allá arriba, él tuvo una visión.
Y esa visión es el mismo acontecimiento de Jesús, pero con dos ángulos muy impresionantes, muy diferentes. Creo que lo tengo listo, ¿verdad? Para que lea conmigo. Vea conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 12. Pero antes de que lo vea, yo quiero explicarle, este acontecimiento, hay tres figuras muy importantes en lo que vamos a leer. Uno, una mujer vestida de sol. Dos, un dragón rojo. Y tres, un niño varón. Ahora, la identidad de ellos. La mujer vestida de sol, los teólogos afirman que es Israel. Estamos de acuerdo por varias figuras que hay en esa mujer. No es la Virgen. Porque dice, encontré una mujer vestida de sol, con la luna creo que a sus pies y quién sabe qué tanto rollo, una corona. No es la Virgen María, es Israel. El dragón rojo, la identidad de él es Satanás. Y la identidad del niño varón es Jesús. ¿Lo tiene? Ahora sí lea conmigo. Apocalipsis 12:4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de que el dragón devorara a su hijo tan pronto como él naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo, escucha iglesia, fue jarpazo hasta Dios y su trono. Este acontecimiento que Juan vio en visión, que a Juan se le mostró, se le reveló eso, él veía un dragón, veía una mujer y veía un niño, y veía que la mujer a punto de dar a luz, en cuanto el bebé saliera de ella, el dragón quería devorarlo. Y dice que fue jarpazo para Dios. Esa es la visión que tuvo Juan, pero Juan tenía otro concepto. Juan dijo, wow, yo no lo vi así realmente. Yo lo que vi fue otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es lo que podemos ver los hombres con nuestros ojos naturales y otra cosa es el mundo espiritual, lo que hay detrás de lo aparentemente natural. Vamos a ver cómo fue en lo natural y cuál es la referencia a esta. Venga conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, viéndolo ellos. ¿Quiénes ellos? Los discípulos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, viendo, observando los discípulos, fue alzado. Ahora, él no se levantó. Jesucristo no se levantó él solito de los muertos. ¿Quién lo levantó entre los muertos? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice que fue alzado, no dice que se elevó. ¿Se entiende cuando es alzado? Pásame eso. Y agarramos y lo alzamos. Alguien ejerce una acción desde arriba para algo que está desde abajo. Y él, viéndolo todos, fue alzado. Ahora, siga leyendo conmigo. Fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido paralambano del cielo, a ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Juan dice: oye, pero es que aquí dice que cuando el dragón quería consumir a la criatura fue harpazo. Pero lo que yo escribo, lo que Lucas describió, es que fue paralambano. ¿Por qué? ¿Por qué estas dos palabras? ¿Por qué dice que el Señor lo tomó huyendo de que fuera destruido? Pues si ya era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿por qué acá vemos que es paralambano? Por dos cosas que son de mucho interés para ti y para mí. La primera es porque nuestro compromiso en cuanto a creer es que nosotros vamos a ser paralambano para Dios. Pero porque detrás de esto es porque el destructor quiere destruir a la iglesia. Y el Señor, para él, va a harpazo.
pero para nosotros va a ser para en vano. Es decir, nosotros, si estamos preparados, no nos va a tomar por sorpresa. Si estamos esperándolo, no nos va a asombrar. Jesús ya sabía, dijo, ¿cuánto me queda, Padre? Dijo, échale ganas, te doy 40 días más. Y siguió enseñando. Y él dijo, llegó mi momento. Los llama en un lugar, en los Olivos, y dice, toda potestad me es dada. En el cielo, en la tierra, y ya también allá debajo. Por lo tanto, pónganse a trabajar. Pónganse a hacer lo que los puse a hacer. No se pongan a sacar cuentas. No se pongan a criticarse, a pelearse, a murmurarse, a morderse. Pónganse a trabajar, porque yo quiero venir y para la mano a ustedes. Porque el devorador está buscándolos. Está buscando a quien devorar. Vamos a concluir con nuestro arrebatamiento. Ahora sí. Vean conmigo a 1 Tesalonicenses 4:16. Ahora sí, ¿cómo es el aspecto que nos va a tocar a nosotros? Bueno, ¿lo tiene? El Señor mismo descenderá del cielo, cumpliendo lo mismo que dijeron, que prometieron los ángeles. Así como lo vieron que se iba, así va a volver. ¿Quién lo ocultó? ¿Recuerdan? ¿Qué lo ocultó cuando subió? Las nubes. No se le olvida, ¿verdad? Bien. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, de arcángel, de trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos jarpazo junto con ellos. ¿En dónde? En las nubes. ¿Dónde seremos arrebatados? En las nubes. ¿En dónde ellos dejaron de ver al Señor? En las nubes, perdón. ¿En dónde va a ser nuestro encuentro con Él? En las nubes. No va a poner los pies sobre el monte de los olivos. Primero tendremos un encuentro con Él en las nubes. Después es cuando vendrá ese acontecimiento. En las nubes, para encontrarnos con el Señor, ¿en dónde? En el aire. Dice, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Está listo? ¿Para ese momento? ¿Se está preparando? Qué bueno. Vamos a calificarnos. Creo que llega el momento de poner todo esto en perspectiva y probarnos a nosotros mismos, calificarnos y ver cómo vamos. Vea conmigo a Tito, capítulo 2. Dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad. ¿A cuántos, iglesia? A toda la humanidad. Pero ¿y qué pasa con los etíopes que nunca escucharon del Evangelio? Bueno, a mí mi Biblia me dice que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Y esa gracia trae salvación. Pastor, pero los niños que acaban de nacer allá en el Medio Oriente, en los países musulmanes, ellos no conocen la gracia que trae salvación. Pues haga una cosa, mi hermano, agarre sus maletas y vaya y predique el Evangelio. Porque el Señor nos llama a eso, ¿sí o no? Bien. Ahora, vea lo que sigue. Y nos enseña la gracia que nos salva, la gracia que es Cristo, nos enseña a rechazar. Hay una enseñanza, mis hermanos. Y esta enseñanza nos llama a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Si aprendemos esa enseñanza, podremos vivir en este mundo, escucha iglesia por favor, con dominio propio, con justicia y devoción. El dominio propio te va a ayudar a vencer tus debilidades de pornografía, de drogadicción, de lascivia, del robo. El vivir con justicia te va a ayudar a tratar a tus semejantes con amor, a dejar de criticarlos, a dejar de ver sus defectos y sus errores. Y la devoción
te va a ayudar a presentarte delante de Dios correctamente. El dominio tiene que ver con el yo. A ver, diga, tiene que ver con el yo. La justicia tiene que ver con mi prójimo. A ver, diga, tiene que ver con mi prójimo. Haga una cosa. A ver, dominio, póngase su mano aquí. Justicia, alcance a alguien. Ahora haga esto, devoción. Dominio es para mí. La justicia es para tratarte yo a ti con respeto, con amor, con misericordia, con compasión, con hermandad. Y la devoción es para presentarme correctamente delante de Dios. Versículo 13. A ver, diga conmigo, mientras aguardamos la bendita esperanza. Es decir, ¿cuál es la bendita esperanza? Se los voy a explicar, iglesia. Es decir, la gloriosa epifanía, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Para qué quiere Dios que vivamos con dominio, con justicia y con devoción? Porque eso te está ayudando a esperar la venida. Esto quiere decir algo, pastor. ¿Y si yo no vivo con dominio? ¿Y si yo no vivo con justicia? ¿Y tampoco con devoción? Pues ¿qué crees? ¿Me platicas cómo estuvo? Lea conmigo. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Cuánto? Completamente. ¿Sabe cuál es la palabra? Ya la habíamos visto, la vamos a recordar. La palabra es jaigazo. ¿Cuál es la palabra? A ver, apréndasela. La palabra es jaigazo. ¿Qué es jaigazo? Santificar, embellecer, pulir, lavar, dejarlo rechinando de limpio, decía, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz los jaigazo por completo, y que guarde irreprensible todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Escucha, para la... ¿Qué dije? Dame el texto anterior, por favor. Dios ha manifestado a toda la humanidad y nos enseña a rechazar la impiedad. Así podremos vivir este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Mientras esperamos la... ¿Verdad que sí? Perfecto. Dame el que sigue. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo, jaigazo, y les guarde irreprensible todo ser, espíritu, alma y cuerpo, para que en el mismo acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice, puedan ustedes estar listos. En otras palabras, si nosotros no jaigazo, nosotros no jarpazo. Por eso la pregunta es, la iglesia por fin, pónganse de acuerdo, ¿se queda a la tribulación? ¿Se queda a los juicios de Dios o se va? Pues la respuesta es sí, pero no. Porque los que se van son los que jaigazo. Si no hay jaigazo en tu vida, no hay jarpazo de Dios. Porque está más que claro. Vamos a concluir. Y vamos a quedarnos pendientes para la próxima semana. ¿Se van a venir sí o sí? Lea conmigo Juan 14:3. No se turbe su corazón. No se turben. ¿Creen en Dios? Pues también crean en mí. Son palabras de Jesús. En la casa de mi Padre muchas, pero muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, y si preparo lugar, voy a venir otra vez. ¿Cuándo? Cuando haya preparado lugar para ustedes. Y los paralambano a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Sabe para qué es el paralambano? Para que la próxima semana tú y yo podamos ver y estudiar juntos la boda del siglo.
Por eso Él dice, voy a Paralambano. Es decir, voy a traerlos porque ustedes y yo tenemos un acontecimiento muy importante. Preparémonos. Estemos listos, mis hermanos. Todavía nos falta. Mientras que la gracia y la misericordia de Dios nos cubra, nos guarde y nos ayude. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, iglesia, el Señor espera de ti y de mí un jaigazo, porque Él está preparando un jarpazo. Santifiquémonos. Recuerden, dominio propio, justicia y devoción. ¿Lo decimos? 1, dominio propio. 2, justicia. Y 3, págale al que le debes. Al que le debes perdón, págale perdón. Al que le debes misericordia, págale misericordia.